Lydia Mackenzie cerró el portátil a las 4 de la madrugada. Era en esas horas previas al amanecer, cuando Palm Beach aún dormitaba con el sonido del oleaje y Bryce dormitaba tranquilamente en el amplio dormitorio, cuando se permitía ser Eleanor Raven, la autora de los populares thrillers psicológicos que quitaban el sueño a los lectores. Lo irónico era que su propia familia no tenía ni idea de esta faceta de su vida. Por la ventana del estudio instalado en el diminuto dormitorio de invitados se veían los primeros destellos del alba. Lydia se desperezó, tratando de estirar su rígida espalda. Su nueva novela, Sombras de errores pasados, estaba casi terminada. Un par de semanas más, y el manuscrito iría al editor. Miró la pantalla de su teléfono. 3 llamadas perdidas de su editor. Probablemente querían volver a hablar de los progresos del libro. La 4ª novela de Eleanor Raven iba a salir a la venta con un presupuesto promocional mucho mayor que las anteriores. El éxito no llegó de inmediato. Lydia pasó por decenas de rechazos antes de que su primer libro viera la luz. ¿No has vuelto a dormir? La voz somnolienta de Bryce llegó desde el pasillo. «Sabes que mamá viene a desayunar, ¿verdad?» Lydia se estremeció y cerró rápidamente la carpeta de manuscritos que tenía sobre el escritorio. No podía dormir. Pensé en leer un poco, mintió, cambiando habitualmente a la imagen de Lydia Mackenzie, el ama de casa de Palm Beach de la que su suegra Miriam había hablado una vez. Ni siquiera intento tener una carrera, solo gastar el dinero de mi hijo. Bryce se acercó y le pasó el brazo por los hombros. «Te agradezco que hayas accedido a mantenerlo en secreto», susurró. «Mamá no lo entendería. Para ella, escribir no es un trabajo de verdad». Lydia sonrió débilmente. Al principio, la idea de ocultar sus éxitos literarios había sido de Bryce. «Mamá está muy orgullosa de mí», le había explicado hacía 3 años, cuando salió el primer libro. Está chapada a la antigua y nunca aprobaría una profesión tan inadecuada para la mujer de un arquitecto. No estropeemos la relación. En aquel momento parecía un compromiso razonable. El primer libro había obtenido un modesto beneficio y el misterio se había convertido en su pequeño juego. Bryce había prometido que acabarían contándolo todo. Pero el tiempo pasaba, los derechos de autor crecían y el secreto seguía siendo un secreto. «Prepararé café», dijo Lydia soltándose del abrazo de su marido, «y haré esos croissants que le gustan a tu madre». Bryce asintió agradecido y se dirigió a la ducha. Lydia le dirigió una mirada. Alto, con los rasgos delicados que había heredado de su madre, siempre parecía un poco cansado. Trabajar como arquitecto para una prestigiosa empresa requería mucho trabajo y tiempo. Al menos eso decía él. 2 horas más tarde, cuando el sol ya inundaba la espaciosa cocina de su casa en un tranquilo barrio de Palm Beach, Lydia estaba colocando los cubiertos, echando un vistazo a su reloj. Miriam Mackenzie era famosa por su puntualidad. Miriam era el tipo de mujer que, a los 65 años, parecía como si el tiempo se hubiera detenido para ellas en torno a los 45. Cabello rubio de color impecable, figura esbelta y un vestuario que se renovaba cada temporada, a pesar de su precaria situación económica tras la muerte de su marido. «Cariño, pareces agotada», fueron sus primeras palabras cuando Lydia abrió la puerta. «Tienes que cuidarte. Una mujer no debe parecer cansada». «Buenos días, Miriam». Lydia dejó pasar las críticas mientras aceptaba el bolso de diseño de su suegra. ¿Aún se está vistiendo Bryce? Miriam entró en el salón y echó un vistazo al interior con ojo avisor. «Me ha llamado Elizabeth Thornhill. Acaban de ascender a su hija Amelia en el banco de inversiones. Siempre ha sido una chica muy decidida». Lydia reprimió un suspiro. Elizabeth es la mejor amiga de Miriam y la madre de la exnovia de Bryce. La insufrible Amelia servía regularmente de ejemplo para comparar. El desayuno siguió un guión practicado. Miriam admiró las dotes culinarias de su nuera. «Al menos sabes hacer eso»,
Preguntó a su hijo por sus últimos proyectos, sin olvidar mencionar que su padre, el difunto Fletcher Mackenzie, a su edad ya había construido 3 edificios emblemáticos en el centro de Miami. Por cierto, Miriam se secó los labios con la servilleta. He oído que tus vecinos, los Porter, han contratado a un paisajista. Podrías ofrecerles tus servicios, Bryce. Lidia notó que los hombros de su marido se tensaban. Mamá, yo diseño edificios, no jardines, respondió él con una sonrisa tensa. Pero sabes lo básico. Fletcher siempre decía que un buen arquitecto debía saberlo todo. Por cierto, Lidia, querida, ¿has encontrado ya algo que hacer? Pasar tanto tiempo en casa no es bueno para el intelecto. Soy voluntaria en la biblioteca, mintió Lidia, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Y voy a un club literario. ¡Qué bien!, sonrió Miriam. Aunque siempre he pensado que una mujer joven debería tener una carrera, o al menos tener un hijo. Cuando su suegra se marchó, Lidia limpió la cocina mientras Bryce iba a su despacho. Media hora después, salió con cara de preocupación. «Tengo que hablar contigo», dijo sentándose en una silla alta de la cocina. Algo en su tono hizo que Lidia se pusiera tensa. «¿Qué le pasa?» Bryce se quedó mirando al suelo durante un largo rato, como si estuviera reflexionando. «Me despidieron», dijo por fin. «De ayer. Reducción de personal. Solo conservaron a los empleados clave». Lidia dejó de limpiar la mesa y se hundió lentamente en la silla frente a su marido. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?» Esperaba encontrar otra cosa rápidamente. No quería preocuparte y... ya conoces a mamá. Si se enterara de que perdí mi trabajo, la mataría. Después de la muerte de mi padre, estaba muy orgullosa de que continuara con el negocio familiar. «Nos las arreglaremos», dijo Lidia suavemente, cubriendo su mano con la suya. «Tenemos ahorros». Bryce la miró con sentimientos encontrados. «En realidad, el último año ha sido duro. Desde el punto de vista económico, no quería preocuparte, pero los ahorros, estamos casi sin ellos». «¿Qué? ¿Cómo es posible?» «Teníamos más de 30,000 guardados. Había gastos. Y mamá. Sabes que nunca lo admitiría, pero es duro para ella vivir con la pensión de Fletcher. Tuvo que ayudar con las reparaciones del tejado y luego con las facturas médicas». Lidia respiró hondo, intentando mantener la calma. «¿Por qué no me lo dijiste? Quería ocuparme yo misma». Como un hombre, Bryce parecía realmente descontento. «Lidia, me da mucha vergüenza pedirte esto, pero tus regalías ahora son más que mi sueldo, ¿verdad? Tal vez podríamos vivir de ello durante un tiempo, mientras busco otro trabajo». Lidia parpadeó, intentando comprender la situación. «Por supuesto», respondió lentamente. «Pero quizás sea hora de decírselo a tu madre. Ya sé que está chapada a la antigua, pero...» «No». Bryce se levantó de un salto, con la cara contorsionada. «No lo entiende. Nunca aceptará que viva del dinero de mi mujer. Es el fin del mundo. La criaron de otra manera. Por favor, Lidia, conseguiré un trabajo, lo prometo. Es temporal». «Pero ¿cómo explicamos de qué vivimos? Digamos que estoy de indemnización, o que me estoy tomando un tiempo libre para terminar un gran proyecto a distancia. Por favor, Lidia». Ella podía ver la desesperación en sus ojos. No, no solo desesperación, miedo. Miedo de decepcionar a su madre, de no estar a la altura de las expectativas. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Pero cuando consigas trabajo, ya no ocultaremos el mío. Es una condición, Bryce». Él asintió, apretándole las manos agradecido. «Te lo prometo. Y gracias a ti también. No sabes cuánto significa esto para mí». Esa noche, cuando Bryce ya estaba dormido, Lidia se sentó en su estudio secreto, mirando fijamente el manuscrito casi terminado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña inquietud. Algo le decía que la situación era más complicada de lo que parecía, pero dejando a un lado sus dudas, abrió el expediente y se sumergió en su trabajo. Con cada nueva novela,
Sus derechos de autor aumentaban y ahora rondaban los $60,000 al año, el doble de lo que Bryce había ganado antes. Solo un paréntesis, se repetía mientras tecleaba otro párrafo de un thriller sobre una mujer que llevaba años viviendo una doble vida. La vida, como siempre, resultó ser más extraña que la ficción. 2 meses pasaron volando. Lydia estaba sentada en el patio de su casa, revisando los extractos bancarios en su tableta. Arrugó la nariz al ver todas las amortizaciones importantes. Bryce seguía buscando trabajo, aunque su búsqueda parecía limitarse a mirar anuncios de empleo por las mañanas y reunirse con posibles empleadores por las tardes. El sol matutino de Palm Beach proyectaba un resplandor dorado sobre la terraza, pero el estado de ánimo de Lydia distaba mucho de ser soleado. Anoche había recibido otro correo electrónico de su editor. Un importante servicio de streaming había comprado los derechos cinematográficos de su segunda novela. La noticia, que no había podido compartir con su marido, le resultaba agridulce. El sonido de un coche que se acercaba la hizo apagar apresuradamente la tableta. El Lexus blanco de Miriam se detuvo en la entrada de su casa. Lydia reprimió un suspiro. Las visitas imprevistas de su suegra se habían hecho más frecuentes en las últimas semanas, como si presintiera que algo iba mal. «Lydia, querida». Miriam irrumpió en casa sin llamar, con una bolsa de papel de una confitería de lujo en la mano. «Pasaba por aquí y pensé en entrar. ¿Dónde está mi hijo? ¿No tiene trabajo hoy?» «Bryce está reunido con un cliente», mintió Lydia, aceptando el paquete. «Un nuevo proyecto, muy prometedor». «Qué bien». Miriam se alegró al entrar en el salón y echar un vistazo más de cerca a la decoración. «Siempre he dicho que tenía talento para la persuasión. Fletcher a su edad también tenía un don para hacer las conexiones adecuadas». Lydia fue a la cocina a preparar té, tratando de contener su irritación. Las mentiras eran cada día más duras, y la presencia de su suegra se le hacía cada vez más insoportable. «Me he dado cuenta de que tu jardín parece un poco descuidado», dijo Miriam cuando Lydia regresó con la bandeja. «Quizá deberías contratar a un jardinero. La familia Mackenzie siempre había mantenido la casa inmaculada». «Estamos recortando algunos gastos», replicó Lydia tratando de sonar despreocupada. «Bryce cree que deberíamos ser más racionales con el dinero. Pero te va bien, ¿verdad?» Miriam la miró atentamente. «¿Financieramente? Claro que sí. Es que nunca está de más ser ahorrativo». «Eso es cierto», asintió Miriam dando un sorbo a su té. «Aunque siempre he pensado que es mejor ahorrar dinero en otra cosa. La apariencia es la cara de la familia. Por cierto, he visto a tu amiga, ¿cómo se llama? ¿Jennifer? En el club. Mencionó que no os habéis visto mucho últimamente». «Estoy ocupada», respondió Lydia con evasivas. «¿Ocupada con qué?» Miriam parecía realmente curiosa. «Creía que te pasabas el día leyendo y en tus clubes literarios». Lydia sintió que se le subía el color a las mejillas. «Tengo otros intereses». «Claro que los tienes, querida», le dijo Miriam, «aunque muchas esposas de tu círculo hacen algo más productivo. Julia Henderson, por ejemplo, ha creado una fundación benéfica, y la esposa de Parker tiene una boutique encantadora. ¿No te apetece hacer algo?» Bryce gana bien, pero en los tiempos que corren, una mujer tiene que evolucionar. Lydia apretó los dientes. ¿Cómo le gustaría poder decir que no solo estaba wedding, sino que llevaba 2 meses manteniendo a su familia? «Estoy contenta con mi vida», respondió fríamente. «Claro que lo eres», sonrió Miriam, pero sus ojos seguían evaluándola. «Por cierto, ¿cómo le va a tu amigo Nathan?» Bryce mencionó que estaban trabajando juntos en un gran proyecto. Lydia parpadeó. Nathan Pierce era un viejo amigo de Bryce de su época universitaria. Por lo que ella sabía, se habían visto muy poco últimamente. «Creo que le va bien», respondió con cautela. Miriam siguió hablando, pero Lydia no la escuchaba. ¿Por qué Bryce había mentido a su madre sobre el inexistente proyecto con Nathan?
¿Y cuándo había tenido tiempo de hacerlo si solo se veían en las cenas familiares una vez a la semana? Aquella tarde, cuando Bryce regresó por fin a casa, Lydia estaba inmersa en la edición del manuscrito. Guardó rápidamente el documento y cerró el portátil cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse. «¿Qué tal el día?», preguntó saliendo al pasillo. Bryce parecía cansado, pero extrañamente animado. «Ha ido bien. Un par de entrevistas. Nada concreto todavía». «Tu madre ha venido hoy», dijo Lydia, observando atentamente su reacción. Le preguntó por su proyecto con Nathan. Bryce se quedó inmóvil un momento y luego tiró la chaqueta descuidadamente sobre el respaldo de la silla. «Ah, eso. No quería molestarla. Le dije que estaba trabajando en algo para que no se preocupara». «Bryce». Lydia cruzó los brazos sobre el pecho. «Acordamos que era una situación temporal, pero han pasado 2 meses y sigues mintiendo. No solo a mí, sino también a tu madre. Estoy buscando trabajo». Sonaba molesto. «No tienes ni idea de lo difícil que es encontrar algo adecuado en mi campo en estos días, especialmente con mis requisitos». «Quizá deberías replantearte tus requisitos», sugirió Lydia. «O empezar un proyecto con Nathan. Abrió su estudio el año pasado, ¿no?». Bryce negó con la cabeza. «No voy a trabajar para un antiguo compañero de clase. Es humillante». Se dirigió a la cocina y sacó una botella de whisky, un whisky caro que Lydia no recordaba haber comprado. «¿De dónde ha salido esto?», preguntó, señalando la botella con la cabeza. «Lo compré de camino a casa. Necesitaba relajarme». «¿Con mi dinero?». La pregunta flotaba en el aire. Bryce dejó el vaso lentamente. «Nuestro dinero, Lydia. Somos familia, ¿verdad? Cuando trabajaba, gastabas mis ingresos sin preguntar. Nunca compré alcohol por valor de $200 sin discutirlo». Lydia sintió que le subía una oleada de ira por dentro. «Y no te mentí sobre mis ingresos». «¿Qué intentas decir?». Bryce se puso tenso. «Que estás siendo deshonesta conmigo. Ni siquiera sé a dónde va el dinero. Gastamos más que cuando trabajabas, a pesar de que he reducido todos los gastos posibles. Y no entiendo por qué sigues mintiéndole a tu madre». «Porque se romperá si descubre la verdad». Bryce golpeó la mesa con el puño. «Tú no la conoces como yo. Después de la muerte de mi padre, solo aguantó porque yo estaba a su lado, un hijo triunfador que no la decepcionaba. Si se entera de que estoy desempleado, viviendo del dinero de mi esposa, la destruiría». Lydia sintió que la rabia daba paso al cansancio. «Entiendo que estés preocupada por ella, pero esto no puede durar para siempre, Bryce. Tenemos que ser honestos el uno con el otro y con nosotros mismos». «Solo un poco más de tiempo», pidió más tranquilo. «Estoy a punto de conseguir un nuevo trabajo, te lo juro». «De acuerdo», asintió Lydia tras una pausa. «Pero quiero saber exactamente a dónde va el dinero, y nada de compras caras sin discutirlo». Bryce asintió, claramente aliviado de que el conflicto no hubiera ido a más. A la mañana siguiente, Lydia se levantó temprano, como de costumbre. Bryce seguía durmiendo, y ella decidió tomarse un momento para comprobar su situación financiera más a fondo. Cogió su portátil, cosa que rara vez hacía, respetando el espacio personal de su marido. La contraseña era obvia, el nombre de su primer perro y el año de nacimiento. La cuenta bancaria apareció en su lista de favoritos. Unos minutos más tarde, Lydia se quedó helada. Además de la cuenta conjunta, a la que había estado transfiriendo dinero, había otra a nombre de Bryce. Y, según los extractos, con ella pagaba regularmente la hipoteca de la casa de Miriam, una casa que ella siempre había pensado que había sido pagada en su totalidad por Fletcher Mackenzie. Lydia siguió hojeando los extractos. $36,000 en el último año, un tercio de sus ingresos anuales, habían ido a pagar la hipoteca de su suegra. Otros 12,000 habían sido transferidos a la tarjeta de crédito de Miriam, y todo ello sin una sola mención en sus conversaciones. Cerró el portátil mareada.
Bryce no solo había estado viviendo del dinero de ella desde el día en que lo habían despedido, sino que seguía pagando en secreto los gastos de su madre con el presupuesto que compartían. Cuando Bryce bajó a la cocina 2 horas más tarde, Lydia ya había tenido tiempo de calmarse y elaborar una estrategia para la conversación. «Buenos días», le puso una taza de café delante. «¿Qué tal has dormido?» «No muy mal», se estiró. «Hoy es un gran día. He quedado con un representante de una empresa inmobiliaria. Quizá me ofrezcan un puesto fijo». Lydia asintió, dando un sorbo a su café. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer», comenzó con calma. «Y creo que tenemos que ser más abiertos el uno con el otro, sin secretos». Bryce se puso tenso, pero se relajó casi de inmediato, sonriendo. «Por supuesto, yo también he estado pensando en eso. Siento lo de anoche. Estaba cansada y nerviosa. Prometo ser más cuidadoso con nuestros gastos». «¿Y honesta?», dijo Lydia en voz baja. «Y honesto», asintió sin mirarla a los ojos. «Bien. Entonces quizá puedas explicarme por qué estás pagando la hipoteca de tu madre con mi dinero. ¿Y por qué no me lo contaste?». La taza de café se le congeló a medio camino de la boca. Bryce parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «¿Qué?». «He visto las declaraciones, Bryce. 36,000 al año, más 12 en su tarjeta de crédito. Casi la mitad de mis ingresos anuales van a parar a tu madre, que piensa que soy una inútil ama de casa sentada a la espalda de su hijo». Lydia se sorprendió de la amargura en su propia voz. No había planeado mostrar lo dolida que estaba, pero las palabras salieron solas. Bryce dejó lentamente la taza sobre la mesa. «Iba a decírtelo», empezó, «pero era tan complicado. Después de la muerte de papá, resultó que las cosas no eran tan de color de rosa como todos pensaban. La casa no estaba pagada, había deudas. ¿Y pensaste que cubrirla con mi dinero sin que yo lo supiera era una buena idea?». Lydia negó con la cabeza. «Bryce, no se trata del dinero en sí. Se trata de la confianza. Me mientes a mí, le mientes a tu madre. ¿Dónde termina?». «Me entró el pánico, ¿vale?». Su voz se hizo más fuerte. No podía verla perder la casa, y no podía decirle que su padre la había dejado tan endeudada. La habría matado. «¿Y nosotros?», preguntó Lydia en voz baja. «¿Y nuestro matrimonio?». Bryce se levantó y se pasó una mano por el pelo. «Lo arreglaré, lo prometo. En cuanto consiga un trabajo saldaremos las deudas. Y se lo diré a mi madre, eventualmente». «¿Y si no consigues un trabajo pronto?», insistió Lydia. «¿Y entonces?». «Lo haré», dijo con firmeza. «Mientras tanto, ¿podemos seguir como antes?». Lydia miró largamente a su marido, el hombre con el que se había casado hacía 6 años, el hombre con el que había compartido su vida. Recordó lo atento y cariñoso que había sido en los primeros años de su matrimonio, lo orgulloso que se sintió de ella cuando terminó su primera novela, antes incluso de encontrar editor. Cómo la apoyó tras los rechazos iniciales. Algo había cambiado entre ellos, y ella no podía decir exactamente cuándo había comenzado ese proceso. «De acuerdo», dijo por fin, «pero quiero que seas sincero conmigo sobre todo, Bryce, cada pequeña cosa, y tenemos que hablar con tu madre cuando consigas trabajo, también sobre mis libros. Estoy harto de fingir que soy algo que no soy». «Te lo prometo», responde con visible alivio. «Ahora tengo que prepararme. La reunión es a las 11». 1 hora más tarde, cuando Bryce se marchó, Lydia estaba sentada en su despacho, intentando concentrarse en su trabajo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Creía a su marido, o quería creerle, pero algo la mantenía en vilo. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El número del editor. «Señorita Raven», sonó la enérgica voz de su editora, Maya. «Tengo buenas noticias. Las negociaciones para la adaptación cinematográfica han concluido con éxito, y quieren verte en el estreno para presentar oficialmente a la autora al público». A Lydia le dio un vuelco el corazón. «Maya,
Ya hemos hablado de esto. Escribo bajo seudónimo y no quiero... Lo sé, la interrumpió Maya, pero es una gran oportunidad. El contrato para tu próximo libro será mucho más lucrativo si apareces públicamente. Piénsalo, ¿vale? El estreno es dentro de 3 meses. Tienes tiempo para prepararte. Lidia prometió pensárselo, pero en el fondo sabía que era más complicado de lo que parecía. Bryce la había convencido durante años de que hacerlo público arruinaría a su familia, que su madre nunca aceptaría su carrera. Ahora que se había enterado de la mentira de la hipoteca, empezaba a cuestionarse sus motivos. Por la noche, Bryce regresó muy animado. Trajo una botella de vino y pidió la cena en el restaurante. «Me han hecho una oferta», anunció besando a Lidia. «Empezaré el mes que viene. El sueldo es un poco menor que antes, pero hay perspectivas de crecimiento». Lidia estaba realmente contenta, sintiendo que la pesadez de los últimos meses empezaba a remitir. «Es estupendo», abrazó a su marido. «Estoy muy orgullosa de ti. Ahora todo será diferente», prometió. «Se acabaron las mentiras, y se lo diremos a mamá pronto». Celebraron la noticia con una cena a la luz de las velas, y durante unas horas Lidia se permitió creer que sus problemas estaban resueltos. Pero antes de irse a la cama, al revisar su correo, recibió un mensaje de su agente con un contrato adjunto para un nuevo libro, por el doble de la cantidad del anterior. Se quedó mirando las cifras con sentimientos encontrados. Su carrera despegaba, pero aún tenía que ocultar su éxito a sus seres queridos. ¿Y su marido? ¿Realmente había conseguido el trabajo o era solo otra mentira? No quería dudar de Bryce, pero la desconfianza sembrada en los últimos meses había echado raíces profundas. El conflicto con Miriam era inevitable. La verdad saldría a la luz tarde o temprano, y Lidia no podía evitar la sensación de que el desenlace estaba al caer. El nuevo trabajo de Bryce resultó ser tan fantasma como las anteriores entrevistas prospectivas. 3 semanas después del triunfal anuncio del trabajo, Lidia aún no había visto un contrato ni una sola prueba del empleo de su marido. Salía cada mañana vestido de traje y volvía por la tarde con historias de proyectos y colegas, pero algo en sus ojos le decía a Lidia que todo era mentira. Era un caluroso mayo en Palm Beach. Lidia estaba sentada en su despacho con el aire acondicionado encendido, contestando a un correo electrónico de su editor. Por fin había terminado su nueva novela y la editora Maya estaba encantada con el manuscrito. «Eleanor, este es tu mejor trabajo hasta la fecha. El suspense, la profundidad psicológica, el final inesperado, todo es perfecto. Te he enviado un contrato preliminar con las condiciones para el próximo libro. Como puedes ver, los derechos de autor han aumentado considerablemente. La editorial se toma en serio la cooperación a largo plazo. Por favor, reconsidere mi oferta. Las apariciones públicas, al menos limitadas, ayudarán a que sus libros encuentren aún más lectores». Lidia suspiró, mirando el contrato adjunto a la carta. La cantidad ofrecida superaba sus expectativas. $100,000 por adelantado, más derechos de autor. Con esa cantidad de dinero, Bryce y ella podrían pagar la hipoteca de Miriam en su totalidad, olvidarse de sus problemas económicos y empezar de cero. Si al menos hubiera accedido a revelar la verdad. Un pensamiento repentino la asaltó. ¿Y si se lo decía ella misma? ¿Poner fin a este juego del escondite? Imaginó la cara de Miriam cuando se enteró de que su cuñada era una escritora de éxito cuyos libros vendían miles de ejemplares, que había estado manteniendo a su hijo y a Miriam todo este tiempo. La idea era a la vez aterradora y extrañamente atractiva. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Lidia cerró rápidamente su correo electrónico y cambió al documento de recetas, una tapadera inofensiva a la que recurría cuando su marido o su suegra entraban inesperadamente en la habitación. «¿Lidia?» La voz de Miriam, no la de Bryce, procedía del pasillo. Su suegra apareció en el umbral de su estudio sin llamar,
con un pequeño paquete en las manos. «El cartero acaba de entregar esto», dijo. «Volvía de comer en casa de Elizabeth y he pensado en traerte un té nuevo que querías probar». Lidia se quedó helada. Hoy esperaba un paquete, pero no de la editorial. Era una exclusiva agenda hecha a mano que había encargado para Maya como agradecimiento por su trabajo en el libro. Grabado MK a mi mejor editora. «Gracias», trató de decir en tono informal. «¿Puedo verlo?» Miriam ya estaba desdoblando el papel. «Es un paquete precioso», dijo. «Y pesado. ¿Qué es?» «Solo un regalo para una amiga», respondió Lidia con evasivas intentando coger el paquete, pero Miriam ya había quitado el envoltorio, revelando una agenda de cuero color burdeos con relieve dorado. «MK para mi mejor editor», leyó Miriam en voz alta. «¿Editor? ¿Qué amiga editora? ¿Y por qué un regalo tan caro?» «Es...» Lidia buscó frenéticamente una explicación. «Es solo una vieja amiga de la universidad. Me ayudó con algunos escritos para un proyecto benéfico». Miriam entornó los ojos. Su mirada se volvió suspicaz. «Lidia, yo no nací ayer. No se hacen regalos así a conocidos casuales». Dejó el diario sobre la mesa y se fijó en un cuaderno abierto con un documento titulado «Recetas». Antes de que Lidia pudiera hacer nada, Miriam se inclinó y subió la ventanilla, dejando al descubierto una carta abierta del editor que había detrás. «¿Qué es esto?» Su voz se volvió áspera. «¿Querida Eleanor? ¿Quién es Eleanor?» Lidia se levantó de un salto y cerró el portátil de golpe. «Miriam, por favor, estos son mis documentos personales. ¿Un contrato de $100,000? Miriam ya no ocultaba su asombro. «¿Qué está pasando, Lidia? ¿Tienes una aventura?» «¿Qué? No». Lidia estaba realmente sorprendida por este giro de los acontecimientos. «No es lo que tú crees». «Entonces explícate», exigió Miriam cruzando los brazos sobre el pecho. «Explícame por qué recibes cartas con contratos por valor de enormes sumas, compras regalos caros para editores desconocidos, y todo esto a espaldas de mi hijo». Lidia respiró hondo. La hora de la verdad había llegado antes de lo que esperaba, y en absoluto como había planeado. «Soy escritora, Miriam», dijo con calma. «Escribo novelas bajo el seudónimo de Eleanor Raven. Esta carta es de mi editor». Miriam la miró como si Lidia acabara de confesar un triple asesinato. «No me mientas», dijo lentamente. «Si fueras escritora, lo sabríamos». «Bryce lo sabe», replicó Lidia. «Siempre lo ha sabido. Fue él quien sugirió que te guardáramos el secreto». «¡Qué tontería!», Miriam negó con la cabeza. «Mi hijo nunca me ocultaría nada importante. ¿Y este dinero, qué es?» «Mis derechos de autor por el nuevo libro», explicó Lidia. «Soy una escritora de éxito, Miriam. Mis libros se venden bien». Miriam cogió el teléfono y marcó rápidamente el número, sin dejar de mirar a Lidia. «Bryce, ven a casa enseguida. Tu mujer está contando historias disparatadas sobre ser una escritora que recibe enormes regalías». Ella hizo una pausa, escuchando. «No, no me voy. Vuelve ahora mismo». La espera del regreso de Bryce transcurrió en un tenso silencio. Lidia se sentó a la mesa de la cocina, tratando de ordenar sus pensamientos. No había planeado que la verdad se revelara de esta manera, pero en el fondo de su mente se sentía aliviada. El fin de las mentiras. Cuando Bryce irrumpió en la casa, su rostro estaba pálido. «¿Qué ocurre?», preguntó, desviando la mirada de su madre a su esposa. «Tu mujer afirma que es una especie de escritora famosa». Miriam cruzó los brazos sobre el pecho. «Que consigue contratos por valor de cientos de miles, y que tú lo sabías desde el principio». Bryce cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. «Mamá, hablemos de esto con calma. ¿Entonces es verdad?». Miriam sonaba incrédula. «¿De verdad es escritora?». «Sí», confirmó Bryce a regañadientes. «Lidia escribe libros bajo el seudónimo de Eleanor Raven. ¿Por qué me lo has ocultado?», preguntó Miriam exigente.
¿Qué tiene de vergonzoso? Nada, intervino Lidia. Bryce pensó que no lo aprobarías, que escribir no era un trabajo de verdad. ¿Cuánto ganas con ello? Miriam sonó incrédula. Suficiente, respondió Lidia con evasivas. Mis libros se venden bien. 60.000 al año, dijo Bryce de repente. De media. Miriam soltó un grito ahogado. ¿60.000? Eso es más que... Hizo una pausa y miró a su hijo. Lidia notó la mirada y supo que Miriam iba a decir que era más de lo que ganaba Bryce. Me preguntaba si ella sabía lo de su despido, o también se lo habían ocultado. Sí, confirmó Lidia. Y durante los últimos meses habíamos estado viviendo de ese dinero porque Bryce había... No, la cortó Bryce bruscamente. Mamá, eso no importa. Lo importante es que no queríamos disgustarte. Siempre decías que una esposa debe apoyar a su marido, no competir con él. Nunca lo consideré una competencia, objetó Lidia. Pero insististe en mantenerlo en secreto, y ahora entiendo por qué. Temías que tu madre se enterara de la verdad, no solo de mi carrera, sino de que habías perdido tu trabajo, que estabas pagando en secreto su hipoteca con mi dinero, que toda esa imagen de hijo triunfador era una fachada. Se hizo un gran silencio. Miriam miró a su hijo con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir con que has perdido el trabajo?, preguntó en voz baja. Nada, respondió Bryce apresuradamente. Solo una pequeña dificultad temporal. Ya he encontrado un nuevo puesto. Mientes, dijo Miriam de pronto, sorprendiéndolos a ambos. Te vi hace una semana en el centro comercial cuando se suponía que estabas trabajando, con alguna mujer. Lidia se puso fría. ¿Una mujer? Quería preguntarte por eso, Bryce, continuó Miriam, pero supuse que probablemente era una clienta o una colega. Bryce palideció visiblemente. Era una reunión de negocios, murmuró. Deja de mentir, gritó Miriam de repente. No soy estúpida, Bryce. Esa mujer, ibais cogidos de la mano, parecíais muy unidos. Lidia sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar. Además de las mentiras financieras, había otra más personal. ¿Tienes una aventura?, le preguntó a su marido en voz baja. Bryce se puso rígido y su rostro se contorsionó. No es lo que piensas, dijo finalmente. Celeste es solo una amiga. Me está ayudando a encontrar trabajo. ¿Tomados de la mano? Lidia sonrió con amargura. ¿Y cuánto tiempo lleva esta Mías en tu vida? Espera, interrumpió Miriam. Volvamos al principio. Lidia, ¿estás diciendo que mi hijo perdió el trabajo? ¿Cuándo perdió el trabajo? Hace 4 meses, contestó Lidia sin dejar de mirar a su marido. Desde entonces vivimos de mi dinero, del dinero que gano escribiendo. ¿Y tú pagas mi hipoteca? Miriam se volvió hacia su hijo. Me dijiste que era tu dinero, que ayudabas a tu madre de tu propio bolsillo. Porque así era, le espetó Bryce. Hasta que perdí mi trabajo. No podía decirte la verdad, te decepcionaría. Y en lugar de eso, dejaste que tu mujer pagara mis deudas mientras me hacías creer que era una inútil ama de casa. A Miriam le tembló la voz. Dejaste que la menospreciara, que la criticara, que la comparara con esa... ¿Cómo se llama? Amelia. Eso es lo que siempre has querido, gritó Bryce. Querías que tuviera éxito, que tuviera una carrera como mi padre. Cada vez que venía a verte, me preguntabas por mis logros, por los ascensos, por los nuevos proyectos. No podía decirte que todo eran mentiras. Se oyeron voces en el porche. Los vecinos, la familia Porter, obviamente habían decidido pasarse por allí. Era un mal momento para visitarlos, pero en Palm Beach era costumbre pasarse sin avisar. Bryce, cálmate, intentó Lidia tomar el control de la situación. Tenemos compañía. Hablemos de esto más tarde. Pero Miriam no pareció escucharla. Miraba a su hijo como si lo viera por primera vez. ¿Toda esa charla de grandes proyectos, de ascensos, era todo mentira? Sí, mamá, respondió Bryce cansado.
No he estado a la altura de tus expectativas. No me he convertido en el segundo Fletcher Mackenzie. No soy más que un arquitecto normal y corriente de nivel medio al que han despedido. Y sí, mi mujer gana más dinero que yo. Mucho más. ¿Contenta? Miriam se balanceó como si hubiera recibido un golpe, pero en lugar de arremeter contra su hijo, se volvió hacia Lidia con el rostro contorsionado por la ira. Tú, siseó, has estado disfrutando de esto todo el tiempo, ¿verdad? Viéndome alabar a mi hijo, sin saber que vive de tu dinero, que todos sus logros son un mito. No, Lidia negó con la cabeza. Yo nunca... Arruinaste nuestra familia. La voz de Miriam se hizo cada vez más fuerte. Tú y tu dinero, tu éxito, hicisteis débil a mi hijo, dependiente. El timbre de la puerta interrumpió su perorata. Bryce fue a abrir en silencio, evidentemente contento por una pausa en el escándalo. «Hola, Jill, Marcus», oyó Lidia su voz falsamente alegre. «¡Qué visita tan inesperada! Hemos hecho demasiadas magdalenas y hemos pensado en compartirlas». La voz alegre de Jill Porter llegó desde la cocina. «Espero que no molestemos». «En absoluto», respondió Bryce. «Pasad». Miriam se tomó un momento para inclinarse hacia Lidia y susurrarle. «Sé lo que está pasando en realidad. La historia de este escritor es solo una tapadera. Tienes una aventura con este editor, ¿verdad? MC. Un hombre que te mantiene, y te gastas su dinero en mi hijo y tienes el descaro de hacerte pasar por víctima». ¿Qué? Lidia estaba tan estupefacta por lo absurdo de la acusación que no encontró otras palabras. «No finjas», siseó Miriam. «Lo comprendo. 60,000 al año no aparecen así como así. Y MC es tu amante. A lo mejor hasta te acuestas con él en nuestra casa cuando Bryce está en el trabajo». «Maya Clark es una mujer», objetó Lidia, «mi editora, y no tengo un amante». «Basta de mentiras», gritó de repente Miriam, agarrando a Lidia por el pelo. El dolor se disparó en la cabeza de Lidia mientras Miriam tiraba de ella hacia la salida de la cocina. «Miriam, para». Intentó liberarse, pero el agarre de la mujer mayor era sorprendentemente fuerte. «Has arruinado a mi hijo», gritó Miriam mientras seguía arrastrando a Lidia por el pelo hasta el salón, donde los vecinos de Porter se quedaron paralizados de asombro. «Fuera de esta casa, mantenida. Miriam, por favor». Lidia trató de desenganchar los dedos de su suegra de su pelo, pero pareció entrar en una furia incontrolable. «¡Mamá, para!». Bryce parecía conmocionado, pero no hizo nada para detener a su madre. «No voy a dejar que te humille más», gritó Miriam, empujando a Lidia hacia el porche. «No es escritora, solo es una puta que se sienta en el cuello de mi hijo y lo engaña. Fuera de nuestra casa». Con un último tirón, Miriam empujó literalmente a Lidia hacia el pasillo delantero. Lidia tropezó y cayó de rodillas sintiendo cómo le ardían las raíces del pelo y se le llenaban los ojos de lágrimas, no tanto de dolor como de humillación. «Jesús, ¿qué está pasando?». Marcus Porter salió corriendo al porche tras ellos. «Esa mujer no volverá a poner un pie en casa de mi hijo», anunció Miriam, respirando con dificultad. Una parásita que fingía ser una esposa cariñosa mientras se... «Basta», dijo Lidia en voz baja pero con firmeza, levantándose del suelo y sacudiéndose el polvo de las rodillas. Miró a Bryce, que permanecía de pie en el porche, pálido, con una expresión de horror y vergüenza mezclados en el rostro. No se movió, no intentó ayudarla ni detener a su madre. «¿Bryce?», gritó, esperando que dijera algo, que hiciera algo, pero él solo apartó la mirada. Lidia se arregló el pelo revuelto y se volvió hacia Jill Porter, que la miraba con simpatía y confusión. «¿Podría usar su teléfono para llamar a un taxi?», preguntó con calma. «Parece que ya no soy bienvenida aquí». «Por supuesto, cariño». Jill le rodeó los hombros con el brazo. «Ven con nosotros. Menos mal que nos hemos librado de ella». Le llegó a Lidia la voz de Miriam mientras se marchaba con los porteros.
Me lo agradecerás más tarde, Bryce. Esa mujer nunca te quiso, solo te estaba utilizando. Lydia no miró atrás. Algo dentro de ella se había cortado, el último hilo que la ataba a la vida que había llevado durante los últimos 6 años, al hombre que prefirió proteger su ego antes que ponerse de su lado, con las mentiras que habían envenenado todo a su alrededor. Sentada en la acogedora casa de los Porter y esperando un taxi, Lydia hizo 2 llamadas, a su agente y al banco. La primera, para confirmar su participación en la presentación de la adaptación cinematográfica de la novela dentro de 3 meses. La segunda, para bloquear la cuenta conjunta y detener los pagos automáticos de la hipoteca de la casa de Miriam Mackenzie. Sentada en el taxi que debía llevarla al Hotel Breakers, sintió una extraña mezcla de dolor y liberación. Un matrimonio de 6 años había terminado mal, con humillación pública y traición. Pero junto con ello llegó el fin de las mentiras en las que había vivido durante demasiado tiempo. La suite del Hotel Breakers estaba ahogada por la tenue luz de las lámparas de mesa. Lydia estaba sentada en el borde de la enorme cama, apretando el teléfono entre las manos. Era casi medianoche, pero el sueño no llegaba. Tras la humillación de esta noche y el destierro de su propia casa, sus pensamientos oscilaban entre la ira, el dolor y un extraño alivio. 6 años, 6 años viviendo una doble vida, ama de casa de día, escritora de noche. 6 años llevando la máscara que Bryce le había puesto con sus miedos, sus inseguridades, su deseo de parecer siempre exitosa a los ojos de su madre. El teléfono en su mano vibró, mostrando un número desconocido. Hacía tiempo que habían pasado las 11 y Lydia casi había decidido no contestar, pero algo la hizo pulsar el botón. «Diga, señora Mackenzie», sonó una voz de hombre. «Soy Andrew Foster, de Coastal Properties. Disculpe el retraso, pero es urgente. Llevo días intentando localizar a su marido, pero ha sido en vano». Lydia se enderezó. «No se preocupe. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Es sobre la casa del 68 de Palmetto Avenue, la casa de Miriam Mackenzie. Administro la propiedad bajo contrato con el banco, la casa de la suegra». Lydia agarró el teléfono con más fuerza. «Ya veo. ¿Cuál es el problema?» «Verá». La voz de la agente era tensa. «Hace 3 meses que no recibo los pagos de la hipoteca. El Ocean Trust Bank envió varios avisos, pero no me han contestado. Hoy me han llamado de su departamento jurídico. Van a iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria». Lydia sintió un escalofrío. «Es imposible», dijo. Mi marido enviaba regularmente dinero para pagar la hipoteca. Yo misma he visto los extractos». «Me temo que el dinero nunca entró en la cuenta bancaria», respondió el agente. «El último pago se registró en febrero. Después de eso, nada». Febrero. Fue entonces cuando Bryce admitió haberlo dejado. Fue entonces cuando empezó a coger su dinero supuestamente para pagar la hipoteca de su madre. «Me pondré en contacto con mi marido y averiguaré qué está pasando», dijo Lydia tratando de sonar segura de sí misma. «Gracias por la información. Me temo que queda poco tiempo», advirtió el agente. «El banco da 72 horas más para saldar la deuda. De lo contrario, inicia el procedimiento de cobro. La cantidad adeudada asciende a $45,000, multas y recargos incluidos». Tras la llamada, Lydia permaneció inmóvil durante largo rato, intentando comprender lo que había oído. ¿Dónde había ido a parar el dinero? Recordaba exactamente cómo lo había transferido a la cuenta de Bryce. 36,000 durante el último año, en plazos iguales de 3,000 al mes. ¿Dónde había ido a parar? Su mirada se posó en el portátil que había sobre el escritorio. Lo abrió y entró en su cuenta bancaria, consultando el historial de transacciones del último año. Sí, allí estaban. 12 transferencias a la cuenta personal de Bryce etiquetadas como Hipoteca M. Entonces recordó un extraño detalle de su última conversación.
Miriam había mencionado haber visto a Bryce con una mujer cuando se suponía que estaba en el trabajo. Celeste, ese era el nombre que había dicho de mala gana. ¿Quién era? ¿Solo una amiga, como él decía, o la razón por la que había desaparecido el dinero destinado a la hipoteca? Actuando casi instintivamente, Lidia abrió un buscador y tecleó Celeste Palm Beach. Los resultados la sorprendieron. El primer enlace llevaba al sitio Celeste Casino, noches exclusivas de juego en Palm Beach. ¿Un casino clandestino? Lidia sintió que las náuseas le subían por la garganta. Siguió buscando y encontró varios artículos de la prensa local sobre redadas policiales en casinos ilegales de lujo que operaban en mansiones de Palm Beach. Uno de ellos, según los periodistas, se llamaba Celestes. La nueva idea hizo que Lidia volviera a mirar su extracto bancario. Empezó a mirar no solo sus transferencias, sino también las retiradas de efectivo de la cuenta de Bryce. El panorama era aterrador. Casi todas las semanas retiraba grandes sumas de dinero, 2, 3, a veces $5,000, mucho más de lo que necesitaba para los gastos cotidianos. Ahora todo tenía un sentido espantoso. Bryce no solo había perdido su trabajo y lo había encubierto, probablemente tenía un problema con el juego. Ahí era a donde iba a parar su dinero, no a pagar la hipoteca de Miriam, sino a cubrir deudas de juego. Dios, susurró Lidia, cubriéndose la cara con las manos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Todas las señales estaban a la vista. Las ausencias inexplicables, las constantes historias de reuniones de negocios, el nerviosismo cuando se trataba de dinero. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el nombre de Bryce apareció en la pantalla. Lidia dudó, pero luego contestó. Lidia. Su voz sonaba tensa. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. ¿Lo estás? Preguntó ella con frialdad. Después de dejar que tu madre me sacara de nuestra casa por los pelos y no decir ni una palabra en mi defensa. Estaba confundido, se excusó. Mamá estaba en un estado terrible. No esperaba que reaccionara así. Acabo de recibir una llamada de un agente inmobiliario, Bryce, lo interrumpió Lidia. Sobre la casa de tu madre. Resulta que hace 3 meses que no llegan los pagos de la hipoteca. ¿Puedes explicármelo? Hubo una larga pausa. Es un malentendido, dijo por fin. Estaba transfiriendo dinero. Debe de haber algún error del banco. No me mientas. Lidia sintió que la ira aumentaba en su interior. He visto los extractos. Sé que retiraste grandes cantidades de dinero. ¿A dónde fue, Bryce? Al casino. ¿A esa Betty tuya, Celeste? ¿Qué? No. Se le quebró la voz. Celeste no es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Que mi marido gasta mi dinero a escondidas, miente sobre su trabajo, deja que su madre me humille, y ahora resulta que la casa de tu madre podría ser embargada por deudas que tuviste que cubrir con el dinero que yo ganaba. Mira, puedo explicártelo, suplicó Bryce. Necesito verte. Hablemos en persona. No, respondió Lidia con firmeza. No hay nada más que hablar entre nosotros. El banco tiene 72 horas para saldar la deuda o iniciará el procedimiento de ejecución hipotecaria. $45,000, Bryce. ¿De dónde vas a sacarlos? Tengo un plan, dijo rápidamente. Hay ciertas inversiones. Está a punto de dar sus frutos. ¿Inversiones? Lidia sonrió amargamente. ¿O apuestas? ¿Cuánto has perdido hasta ahora, Bryce? De nuevo una pausa, luego otra tranquila. Es complicado. ¿Cuánto? No estoy seguro. ¿Tal vez 200,000? Pero lo devolveré todo, lo prometo. Tengo un sistema. Lidia sintió el suelo resbalando bajo sus pies. $200,000. Eso explicaba por qué sus ahorros se habían evaporado, por qué el dinero destinado a la hipoteca de Miriam había desaparecido, por qué Bryce se aferraba tan desesperadamente a la imagen de hijo y marido de éxito. Ya no somos una familia, Bryce, dijo en voz baja.
Mañana pediré el divorcio, y ya no pagaré tus deudas ni la hipoteca de tu madre. Lidia, por favor. Había verdadera desesperación en su voz. Si se quedan con la casa de mamá, la matarán. Sabes lo apegada que está a ella. Es todo lo que le queda de su padre. Deberías haber pensado en eso cuando estabas perdiendo el dinero para pagar su casa, replicó Lidia con frialdad. Adiós, Bryce. Colgó el teléfono, ignorando sus intentos de devolverle la llamada. Por un momento sintió lástima. Bryce no era un mal hombre, solo débil, demasiado dependiente de la aprobación de su madre, demasiado temeroso de decepcionarla, y esa debilidad lo había arruinado todo. Después de pasar la noche en vela, Lidia se encontró con el amanecer con un plan de acción ya en marcha. Llamó a su agente, confirmándole que estaba dispuesta a aparecer en un acto público relacionado con la adaptación cinematográfica de su novela. A continuación, se puso en contacto con un abogado especializado en divorcios y concertó una cita para el día siguiente. A las 9 de la mañana recibió otra llamada, esta vez de Jill Porter. Lidia, querida, la voz de la vecina sonaba preocupada. Debes saber lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Lidia se puso tensa. Los agentes judiciales estaban delante de tu casa, dijo Jill. Traían unos papeles. Su marido parecía, bueno, alterado, por no decir otra cosa. Una hora más tarde llegaron otras personas, de aspecto muy oficial. Fueron a casa de Miriam. ¿A casa de Miriam?, preguntó Lidia. Pero el banco había dado 72 horas. No conozco los detalles, pero Marcus habló con uno de ellos. Parece que tiene algo que ver con algún tipo de deuda. ¿Se encuentran bien? Estamos todos muy preocupados. Lidia agradeció a su vecino la información y prometió explicárselo todo más tarde. Tras la llamada, recogió rápidamente y bajó al vestíbulo del hotel, decidiendo pasar en coche por delante de la casa de Miriam para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. El taxista la condujo hasta una calle vecina donde se veía la mansión de su suegra. El panorama que se abrió ante sus ojos fue aún más sorprendente de lo que había esperado. 2 furgonetas de alguaciles estaban aparcadas delante de la casa. Hombres uniformados sacaban muebles y cajas y los introducían en los vehículos. En el césped había un cartel que decía: «Propiedad del banco, prohibido el paso». Cerca de allí, Miriam estaba sentada en un banco, mirando sin vida la escena. Incluso desde la distancia, Lidia podía ver lo vieja y demacrada que se había puesto su suegra de la noche a la mañana. Cerca de allí, Bryce se revolvía intentando hablar con uno de los funcionarios, pero a juzgar por sus gestos, sin resultado. La escena provocó sentimientos encontrados en Lidia. Por un lado, sintió una amarga satisfacción al ver que las mentiras de Bryce se habían vuelto en su contra. Por otro, sintió verdadera lástima por Miriam. A pesar de su autoridad y sus críticas, la mujer solo quería estar orgullosa de su hijo, como antes lo había estado de su marido. Lidia pidió al taxista que la llevara al hotel. Por el camino, reflexionó sobre los extraños giros del destino. Todos estos años había ocultado su éxito por miedo a destruir la autoestima de Bryce, y como resultado, fueron sus mentiras y su debilidad las que habían destruido a su familia. De vuelta en la habitación, Lidia encontró un mensaje de Maya, su editora. «Eleanor, el editor está encantado con tu decisión de salir de las sombras. Ya se está preparando una campaña publicitaria con tu nombre real. Las críticas anticipadas del nuevo libro son fenomenales. Siempre supe que tu talento merecía ser reconocido. PD». Gracias por el maravilloso diario. Es adorable. Lidia sonrió, por primera vez en muchos días. La vida que había conocido se desmoronaba ante sus ojos, pero los contornos de algo nuevo ya emergían de entre los escombros. Algo real. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número era desconocido. «¿Hola? ¿Señora Mackenzie?», dijo una voz femenina formal. «Soy Elaine Waters, del Ocean Trust Bank.
Me las arreglé para conseguir su número del agente inmobiliario. Llamo por la situación de la casa de Miriam Mackenzie. Sí, le escucho, respondió Lidia. Por desgracia, el procedimiento de ejecución hipotecaria se inició antes de lo previsto, explicó el empleado del banco. Hemos descubierto que, además de los atrasos de la hipoteca, hay otros préstamos pendientes sobre la casa. La deuda total asciende a casi $300,000. ¿300,000? Exclamó Lidia. Pero, ¿cómo es posible? Según nuestros registros, ha habido varios préstamos garantizados por esta casa a nombre de Bryce Mackenzie en los últimos 2 años. Los documentos fueron firmados por él y su madre. Los pagos cesaron hace 4 meses. Fue entonces cuando Bryce perdió su trabajo. Fue entonces cuando comenzó a tomar dinero de Lidia, pero nunca mencionó ningún préstamo adicional. Yo no sabía nada de eso, dijo Lidia en voz baja. Mi marido y yo estamos en trámites de divorcio. Lo comprendo, dijo la cajera del banco con simpatía en la voz. Por desgracia, no podemos detener el proceso. La casa saldrá a subasta, después de lo cual los inquilinos deberán desalojarla. ¿Y dónde vivirá Miriam Mackenzie?, preguntó Lidia sorprendida de sí misma. Esa no es nuestra especialidad, respondió Elaine. Pero en estos casos suele haber varias opciones de vivienda social. Dada la edad de la señora Mackenzie, podría optar a una ayuda de los programas locales de apoyo a la tercera edad. Después de aquella conversación, Lidia permaneció largo rato junto a la ventana, mirando el océano. Las olas bañaban la orilla, indiferentes al drama humano. La vida sigue, pase lo que pase. Su teléfono volvió a cobrar vida, esta vez con un mensaje de Bryce. Están tomando la casa de mamá. Por favor, ayúdame. Eres el único que puede impedirlo. Haré todo lo que me digas. Mamá está desesperada. Puede que no sobreviva a esto. Lidia releyó el mensaje varias veces. Bryce aún esperaba que ella resolviera sus problemas, que asumiera una vez más la responsabilidad por las mentiras que él le había contado a lo largo de los años. Podía hacerlo. Tenía el dinero del nuevo contrato. Podía salvar la casa de Miriam, cubrir las deudas de Bryce, fingir que no había pasado nada. Pero eso significaría seguir viviendo una mentira, seguir sin ser ella misma, sino una sombra que existe para mantener las ilusiones de otros. Su respuesta fue breve. Lo siento, Bryce, pero ya no puedo salvarte de las consecuencias de tus decisiones. Espero que tú y tu madre encontréis una salida. Apagó el teléfono y abrió el portátil. Una novela inacabada esperaba en la pantalla. La historia de una mujer que encuentra la fuerza para empezar una nueva vida después de una traición. Lidia sonrió ante la ironía. Siempre le habían dicho que los mejores escritores se inspiraban en sus propias experiencias. Sus dedos comenzaron a revolotear sobre el teclado, derramando dolor y rabia, esperanza y liberación sobre las páginas. Una historia de pérdida que se convierte en ganancia, una mentira que, tras destruirlo todo a su alrededor, da paso finalmente a la verdad. Hacia el anochecer, Lidia hizo otra llamada importante, a su vieja amiga Rachel, con la que casi había dejado de comunicarse por insistencia de Bryce. Rachel se muestra sorprendida y encantada con la llamada y tras una breve conversación, invita a Lidia a quedarse con ella hasta que encuentre un nuevo lugar donde vivir. ¿De verdad eres escritora?, preguntó Rachel con admiración. ¿Y no se lo has dicho a nadie en todo este tiempo? Sí. Lidia se sintió aliviada de poder decir por fin la verdad. Eleanor Raven soy yo. Dios mío, exclamó Rachel. He leído tus libros, son increíbles, no puedo creer que fueras tú. Aquel entusiasmo genuino fue un bálsamo para el alma de Lidia. Por primera vez, sintió lo que era ser reconocida por su talento, en lugar de ser juzgada por lo bien que encajaba en las expectativas de los demás. Cuando ya estaba haciendo las maletas para mudarse con Rachel, Lidia oyó que llamaban a la puerta de su habitación. Se puso tensa, temiendo que fuera Bryce, pero cuando abrió,
encontró a una criada en el umbral con un sobre grande. «Han entregado esto para usted, señora», dijo. Dentro había una petición de divorcio preparada por el abogado de Bryce. Exigía la mitad de sus derechos de autor, argumentando que él había apoyado su carrera de escritor durante el matrimonio. Adjunta a los papeles había una breve nota. «Si aceptas mis condiciones, ayudaré a convencer a mamá de que no divulgue tu secreto. De lo contrario, no puedo garantizar que la historia de una escritora secreta que ha estado engañando a todos a su alrededor no llegue a la prensa. Piensa en tu reputación». Lydia soltó una carcajada, sorprendiéndose a sí misma. Bryce seguía sin entenderlo. Ya no tenía miedo de la verdad. Ya no se avergonzaba de su éxito. Y desde luego no iba a pagar por su silencio. Llamó a su abogado y le leyó las demandas de Bryce. «No se preocupe, señora Mackenzie», respondió con calma. «Es una táctica de presión habitual. No tiene base legal para reclamarle sus honorarios, sobre todo dadas las circunstancias de su matrimonio. Y en cuanto a la amenaza de publicidad, si no he entendido mal, ¿se está preparando para hacerla pública con su propio nombre?» «Sí», confirma Lydia. «Dentro de 3 meses, en el estreno de la adaptación cinematográfica. Entonces, su amenaza no tiene sentido. Prepararé una contraoferta. Y no te preocupes, la verdad está de tu parte». 3 semanas pasaron volando como un día. Lydia se sumergió en su trabajo, tratando de redirigir su dolor y frustración en energía creativa. Se mudó lejos de Rachel a un pequeño piso de alquiler con vistas a la bahía, un lugar modesto pero acogedor que podía permitirse gracias a sus derechos de autor. No tenía noticias de Bryce, solo mensajes secos y periódicos de los abogados que tramitaban su divorcio. Aquella soleada mañana de junio, Lydia se despertó con una inusual sensación de ligereza. Estaba tumbada en la cama, mirando la luz del sol que se colaba por las cortinas blancas, y de repente se dio cuenta de que hoy se sentía libre. Por primera vez en años, no tenía que demostrar nada a nadie, no tenía que conformarse con nadie. El teléfono de la mesilla de noche vibró. «Hola, soy Marcus Porter. Perdona por llamar tan pronto, pero creo que deberías saberlo. Los alguaciles llegaron a casa de Miriam a las 8 de la mañana. Desahucio. Sé que no es asunto tuyo después de todo lo que ha pasado, pero pensé que querrías estar al tanto». Lydia frunció el ceño. Sabía que ese día llegaría, pero la noticia le producía sentimientos encontrados. Dio las gracias a Marcus por la información y colgó el teléfono. Se acercó a la ventana y miró la tranquila superficie del agua. ¿Qué sentía Miriam en ese momento? ¿A dónde irán ella y Bryce? ¿Tienen algún plan? Estas preguntas mantenían su mente en el paseo marítimo, incluso durante su trote matutino. Lydia sabía que tenía que centrarse en su propia vida, en el futuro. Después de todo, la editorial ya había anunciado la aparición pública de Eleanor Raven en agosto. Tenía por delante muchas entrevistas, encuentros con lectores, sesiones fotográficas para revistas. Por fin la vida se revelaba real, sin falsedades ni mentiras. Cuando llegó a casa, encontró otro mensaje, esta vez de Jill Porter. «Cariño, si no estás ocupada, ¿podrías pasarte hoy a tomar un café? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Su intuición le dijo que esa conversación versaría sobre Miriam. Jill, a pesar de su afición a los cotilleos locales, era una mujer amable y seguramente se preocuparía por su anciana vecina. Lydia acordó reunirse a mediodía. Cuando llegó a la casa de los Porter, le sorprendió encontrar a Jill sola. Normalmente su marido Marcus siempre estaba por allí. «Se ha ido a ayudar a Miriam con sus cosas», explicó Jill mientras servía café. «Solo tenía el día de hoy para sacar sus efectos personales de la casa. Bryce lleva desaparecido desde ayer, sin contestar al teléfono». A Lydia no le sorprendió. Típico de Bryce desaparecer cuando había que abordar problemas reales. «¿A dónde se muda?», preguntó Lydia dando un sorbo a su café caliente. «De eso quería hablarte».
Jill se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. A ningún sitio todavía. No tiene ningún plan. Rechaza cualquier ayuda. Dice que Bryce se encargará de todo. Pero conozco a Bryce de toda la vida y tengo que decir que no se puede contar con él. Entonces, ¿qué sugieres? Lydia miró directamente a su vecino. Tal vez podrías hablar con ella, sugirió Jill tentativamente. Sé que han pasado cosas terribles entre vosotras y tienes todo el derecho a no volver a hablar con ella, pero Miriam es solo una anciana confundida. Siempre tuvo demasiada fe en su hijo. Lydia se quedó mirando su taza de café en silencio. ¿Reunirse con Miriam? ¿Después de todos los insultos y humillaciones? ¿Después de arrastrarla fuera de casa por el pelo, llamarla mantenida, acusarla de engaño? No estoy segura de que sea una buena idea, dijo finalmente. Lo entiendo, asintió Jill. Pero anoche fui a verla. Estaba sentada en el salón vacío. Todos sus objetos de valor ya se los había llevado el banco, mirando una vieja fotografía, la foto de su boda con Bryce. Y estaba llorando Lydia. Nunca había visto llorar a Miriam Mackenzie. Lydia suspiró. No quería sentir compasión por su antigua suegra, pero no podía evitar imaginar lo que sería perder de repente su casa, todos sus privilegios, su estatus en la sociedad a los 65 años. ¿Está en casa?, preguntó Lydia. Sí, tiene hasta las 6 de la tarde para recoger sus efectos personales, respondió Jill. Después, los alguaciles precintarán la casa. Lydia miró el reloj. Eran casi las 2. Tenía tiempo de sobra para pensar. Cuando llegó a casa, consultó inmediatamente su correo electrónico. Entre varios mensajes, le llamó la atención uno de un agente literario. Querida Eleanor, ¿o es Lydia ahora? Buenas noticias. La revista The New Yorker quiere hacerte una gran entrevista. Un reportaje exclusivo sobre una escritora que lleva años creando en la sombra. Están dispuestos a organizar una sesión de fotos en cualquier lugar que te venga bien. También ha habido ofertas de grandes editoriales para el próximo libro. Las sumas son fantásticas. Tu decisión de salir de la sombra ha causado furor en los círculos literarios. Atentamente, Daniel Harris. Lydia sonrió involuntariamente. Su carrera estaba cobrando impulso y el reconocimiento con el que siempre había soñado por fin estaba llegando. Contestó a Daniel aceptando la entrevista y abrió el portátil para trabajar en su nueva novela. Pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Miriam. A las 4 en punto, Lydia cerró el portátil y se levantó con decisión. Iba a hacer algo que ni ella misma esperaba: visitar a su ex suegra el día de su desahucio. Al acercarse a la casa familiar, Lydia vio 2 furgonetas de mudanzas y varias cajas de cartón en el césped. Había un coche del alguacil en la entrada, pero Bryce no aparecía por ninguna parte. Aparcó un poco a un lado y dudó un momento. ¿Debía involucrarse? ¿No sería mejor dejar el pasado en el pasado? Pero algo, tal vez simple simpatía humana, tal vez el deseo de dejar claro un punto final, la hizo salir del coche y dirigirse hacia la casa. La puerta principal estaba abierta. Lydia entró con cautela y vio a Miriam de pie en medio del salón con una pequeña caja en las manos. La habitación parecía huérfana sin los familiares relojes antiguos, cuadros y figuritas de los que Miriam estaba tan orgullosa. «Hola», dijo Lydia en voz baja. Miriam se giró bruscamente. Su rostro, normalmente cuidadosamente maquillado, parecía ahora pálido y demacrado. Tenía los ojos enrojecidos y el pelo, siempre impecablemente peinado, estaba recogido descuidadamente en un moño. «¿Tú?». La sorpresa en su voz se mezclaba con la vergüenza. «¿A qué has venido? ¿Para reírte de mi humillación?». «No», sacudió Lydia la cabeza. «No me estoy regodeando, Miriam. Solo quería ver si tenías un plan. ¿Hacia dónde vas?». Miriam se dio la vuelta, agarrando la caja con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Bryce se encargará». Su voz sonaba insegura. «Me lo prometió». «¿Dónde está ahora?».
preguntó Lidia, mirando a su alrededor. Está en una reunión importante, dijo Miriam, con posibles inversores. Volverá con el dinero y recurriremos la decisión del banco. Lidia suspiró. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, Miriam seguía creyendo en las fantasías de su hijo. Miriam, dijo en voz baja, Bryce no va a volver con el dinero. Tiene un grave problema con el juego. Ha perdido todo lo que tenía y además se ha endeudado. Eso no es verdad. Miriam se indignó. Mi hijo nunca ha... Tu hijo te ha mentido durante años, interrumpió Lidia. Ha mentido sobre su trabajo, sobre nuestro dinero, sobre sus logros. ¿Pidió un préstamo para su casa sin que usted lo supiera? ¿O tú lo sabías? Miriam se hundió en la única silla que quedaba en la habitación, con los hombros caídos. Dijo que era algo temporal, admitió en voz baja, que necesitaba dinero para invertir, que triplicaría la cantidad y lo devolvería todo con intereses. Le creí. Es mi hijo. Lidia sintió una punzada de lástima. En aquel momento Miriam no parecía una suegra formidable, sino solo una anciana cansada cuyo mundo se había derrumbado. Lo siento, dijo Lidia con sinceridad. De verdad que lo siento. Nadie se merece que lo traicionen así. Él no me traicionó, dijo Miriam con terquedad. Solo estaba equivocado. ¿Y quién no? Un error sería perder una vez, dijo Lidia. Lo había estado haciendo sistemáticamente, durante años, y no solo te mintió a ti, sino también a mí. Todo el tiempo que creíste que yo era una inútil ama de casa sentada a la espalda de tu hijo, lo estaba manteniendo. Y a ti también, por cierto. Miriam la miró con expresión de comprensión. ¿Así que esta historia sobre la escritura es cierta? Sí, asintió Lidia. Soy autora profesional. Mis libros venden miles de ejemplares. Y durante los últimos años ha sido mi dinero el que ha estado pagando tus facturas, tu hipoteca, tus gastos médicos, mientras tu hijo se lo gastaba apostando. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? La voz de Miriam sonaba perpleja. ¿Por qué dejaste que te tratara así? Bryce insistió. Lidia se encogió de hombros. Dijo que no aprobaría su matrimonio con una escritora, que para ti era importante que él fuera el sostén de la familia, el cabeza de familia, que su reputación se resentiría si la gente supiera que su mujer ganaba más. Miriam cerró los ojos, le temblaban los labios. «Qué tonta he sido», susurró. «Todos estos años me he creído sus mentiras, orgullosa de él, presumiendo de él ante mis amigos. Y todo este tiempo él ha estado... No es culpa tuya», se dijo Lidia de repente. «Solo querías creer lo mejor de tu hijo. Es comprensible». «No», dijo Miriam negando con la cabeza. «La culpa es mía. Lo crié así, incapaz de aceptar la realidad, tomando más de lo que podía devolver. Fletcher siempre me decía que lo mimaba demasiado, que crecería débil. No le hice caso. Permanecieron un rato en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Entonces Lidia preguntó, «¿A dónde vas esta noche?» Miriam hizo un gesto desesperado con las manos. «No lo sé. Quizá a un hotel un par de días. Me queda algo de dinero en la tarjeta. Y luego...» No terminó la frase. Lidia dudó. No era su plan ayudar a Miriam, pero no podía imaginarse a la anciana sin un techo bajo el que cobijarse. «Escucha», dijo al fin. «Conozco a una amiga, la señora Fletcher. Alquila habitaciones en su casa, no muy lejos de aquí. No es nada lujoso, pero es limpio y tranquilo. Si quieres, puedo llamarla». Miriam vaciló, su orgullo luchando con la realidad de la situación. «¿Y Bryce? ¿Cómo me encontrará?» «Creo que si quiere encontrarte, puede», respondió Lidia. «Pero yo que tú no contaría demasiado con ello». Sonó más duro de lo que pretendía, pero Lidia no se disculpó. Era hora de afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Al final Miriam aceptó la propuesta. Mientras Lidia había llamado a la SRA, Fletcher, la ex suegra, había estado recogiendo los últimos efectos personales, fotografías, joyas,
recuerdos, cualquier cosa que no hubiera sido confiscada por el banco. Puedo llevarte allí, se ofreció Lidia, y ayudarte con tus cosas. ¿Por qué haces esto?, preguntó Miriam sin rodeos. Después de todo lo que te he dicho, después de echarte de casa, de humillarte delante de los vecinos, Lidia dudó. ¿Por qué? La venganza sería más comprensible. Dejar que Miriam se ocupara sola de sus problemas sería justo. Porque es lo correcto, respondió simplemente. Y porque no quiero ser la persona que se venga, aunque la venganza sea merecida. Cargaron las cajas en el coche de Lidia y miraron la casa por última vez. Para Miriam, era el final de una era, despedirse del lugar donde había vivido la mayor parte de su vida, donde había criado a su hijo y enterrado a su marido. «Sabes», dijo cuando Lidia salió de la entrada, «realmente creía que eras una mala influencia para Bryce, que lo hiciste menos ambicioso, menos exitoso». Era irónico. Lidia guardó silencio. ¿Qué podía decir? La casa de la señora Fletcher estaba en un modesto barrio de Palm Beach, lleno de jubilados y gente de clase trabajadora, un mundo muy alejado de las mansiones de lujo a las que Miriam estaba acostumbrada. Pero la habitación estaba limpia y era acogedora, con una ventana que daba a un pequeño jardín. «Puede quedarse todo el tiempo que necesite», le dijo la señora Fletcher a Lidia mientras Miriam echaba un vistazo a la habitación. «No subo el alquiler a la gente buena». «Gracias», le agradeció Lidia sinceramente. Cuando hubieron dejado todas las cosas y arreglado las formalidades del alquiler, llegó el momento de la despedida. Miriam parecía perdida en aquel ambiente desconocido, con su papel pintado barato y sus muebles anticuados. «Ya sabes dónde encontrarme si necesitas ayuda», dijo Lidia, dirigiéndose a la salida. «Espera», la detuvo Miriam. «Quiero decirle gracias y que lo siento por todo». Lidia asintió, sin confiar en su voz. No esperaba una disculpa. «Y otra cosa», añadió Miriam tras una pausa. «Me gustaría leer tus libros, si no te importa». «Por supuesto», sonrió Lidia. «Te los enviaré». Salió y respiró profundamente el cálido aire del atardecer. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo con tonos dorados. Lidia entró en su coche y sacó el teléfono para comprobar si tenía llamadas perdidas. Entre ellas había una de su editor. Le informaba sobre el plan publicitario definitivo de su próximo libro. La vida seguía. Su vida. Lidia arrancó el motor y condujo hasta su nuevo piso, pensando en el mañana. Mañana escribiría un comunicado de prensa para la editorial, una declaración oficial de que Eleanor Raven y Lydia Mackenzie eran la misma persona. Ya no se escondería más. ¿Y Bryce? Bueno, sus problemas ya no eran de su incumbencia. Si alguna vez decidía cambiar de verdad, asumir la responsabilidad de su vida, bien. Si no, esa es su elección. Ella tomó la suya. Una elección de ser ella misma, sin disculpas. Una elección para afrontar el futuro con la cara abierta y un nombre del que sentirse orgullosa. Después de todo, ¿no era eso sobre lo que había estado escribiendo todos estos años? Sobre mujeres que encuentran su camino, sobre la verdad que libera, sobre la vida que comienza de nuevo cuando por fin te atreves a despojarte de tus máscaras. Ahora no era solo una historia que estaba contando, era su vida.